temor que hay es volver porque no hay garantías para nosotros volver a nuestras casas. Todo eso, donde vive mi hija, todo eso se los llevaron detenidos. Tremendo. Una comisión formada por miembros del gobierno colombiano y de embajadas internacionales y organismos de la Organización de Naciones Unidas visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive tras el operativo militar del ejército venezolano contra grupos armados colombianos. Unas 6.000 personas, lo decía ayer el embajador Guanipa, el embajador del gobierno interino de Venezuela ante el gobierno de Colombia, se han desplazado a este país huyendo de los combates que desde finales de marzo tienen lugar allí en el estado Apure. Uno de los miembros de esta comisión es el embajador de Brasil en Colombia, Luis Antonio Balduino, quien tiene la amabilidad de acompañarnos la tarde de hoy. Embajador, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes a usted y a todos los que nos escuchan. Embajador, ¿qué vio? ¿Con qué se encontró cuando tuvo la oportunidad de visitar ese punto de la frontera? Bueno, el sábado estuvimos ahí con una delegación del gobierno de Colombia y algunos colegas, embajadores y miembros de agencias de la ONU. Y hemos podido visitar 2 sitios donde están alojados los refugiados. Son 5.737. Este era el número del sábado. Y hemos podido hablar con algunos de ellos. Lo que me llamó la atención desde el principio es que estamos acostumbrados a ver los migrantes colombianos, venezolanos desde hace algún tiempo, ¿no? Colombia más que otros, pero también Brasil y otros vecinos, pero que eran migrantes económicos, ¿no? Que salían de su país voluntariamente y buscaban una vida mejor en otros países. Estos casi 6.000 que están ahí son los primeros. Tuve un problema de sonido acá. No, le estamos escuchando, embajador, perfecto. No nos escucha el embajador Balduino. Vamos a retomar la llamada para conocer su experiencia, ¿no?, sobre esta visita que realizaron. Él ya lo ha dicho en esta introducción que nos hacía el sábado pasado con otros colegas embajadores, con representantes de la Organización de Naciones Unidas. Y embajador, nos estaba usted diciendo que normalmente estamos acostumbrados a ver a migrantes económicos que salen por decisión propia. Exacto. Y en este caso sí. Es un grupo que salió no por su decisión, pero salieron por el tema del conflicto armado que han enfrentado. No querían dejar a sus casas, pero tuvieron que hacerlo. Son 2.200 pocos niños también y adolescentes. Así que es un tipo nuevo de migrante, ¿no? Y esperan regresar lo más pronto posible, pero tiene miedo por el momento porque todavía no hay garantía para su seguridad. Ellos están alojados ahí con el apoyo del gobierno colombiano de distintos niveles, incluso el gobierno central, el gobierno del Estado, la alcaldía y más varias agencias de la ONU. De la
de lo que hemos podido hablar con ellos, están bien asistidos por ahora, Sí. pero es una situación humanitaria muy difícil. Una situación humanitaria muy difícil, otra situación difícil que a cuenta del régimen de Maduro, Colombia, el gobierno de Colombia tiene que atender. ¿De qué manera, embajador, pueden colaborar otros países con esta circunstancia? Brasil, por ejemplo, tiene una experiencia importante con la operación Acolida en la frontera de Brasil con Venezuela. Han hecho un trabajo extraordinario en la atención a los migrantes que también han pasado por ese lado de frontera Venezuela-Brasil. Sí, hemos recibido cerca de 250.000 migrantes y esta operación se destina a ofrecer a los migrantes una situación mejor e incluso no dejarlos solo en la frontera, ¿no? Porque ahí en la frontera son ciudades pequeñas que no tienen capacidad para recibir tantas personas. Y así que la operación acogida ha sido muy exitosa de cierta manera, pero como digo, son migrantes que querían venir a Brasil, querían una nueva vida en Brasil, fueron llevados a otros sitios, muchos pudieron integrarse ahí con empleos y en fin, pero acá es un nuevo tipo de migrantes. No sé si lo que hicimos hasta ahora se va a aplicar de la misma manera, ¿no? Porque son personas que tienen sus casas y les gustaría regresar a sus casas. Claro, que no quieren, es decir, son personas desplazadas, no tienen, yo he tenido la oportunidad de escuchar muchísimos testimonios de los que nuestros enviados especiales han podido entrevistar, y no son personas que quieran establecerse en Colombia, es decir, tienen sus bienes en Venezuela, quisieran realmente regresar, y usted lo ha dicho, no lo hacen por miedo, hay un enfrentamiento, aún se oye explosiones e intercambio de disparos, y por eso, digamos, se mantienen aquí. Es un nuevo tipo de migrante el que Colombia está acogiendo en esta oportunidad. Exacto. Y además nos preocupa que, según nos dijeron miembros de Naciones Unidas, de las agencias, que el gobierno de Maduro no ha autorizado ninguna agencia internacional, por lo menos hasta el sábado, es la información que teníamos. Ni siquiera la Cruz Roja ha podido entrar ahí en el sitio, de manera que para poder dar una asistencia a personas e incluso verificar lo que está pasando. Así que la información que tenemos no las traen los propios migrantes, pero no sabemos cómo está evoluyendo la situación, ¿no? En una circunstancia como esta, embajador, lo usual, lo recomendable, lo que se conoce que se hace, es precisamente que se permita a organismos humanitarios como la Cruz Roja a que ingrese a este territorio para poder atender a quien lo necesite. Sí, es normalmente lo que pasa, ¿no? Que estas agencias que tienen este mandato y están preparadas para eso, puedan entrar ahí y ofrecer una ayuda inmediata y verificar la situación, pero no, por ahora eso no está, según entiendo, esto no está pasando. ¿De qué manera, embajador, pueden otros países apoyar a Colombia en una circunstancia como esta? Bueno, creo que hay dos cosas. Una es el apoyo inmediato a la situación de los migrantes, ¿no? Entiendo que
Eso genera una necesidad de recursos, sobre todo los países más avanzados que tienen recursos financieros podrían aportar apoyo. Y es necesario que la comunidad internacional siga también haciendo presión para que la situación en Venezuela pueda evoluir para una redemocratización, ¿no? Eso sería una solución más duradera para este tipo de problemas. Bueno, y es lo que ha buscado, ¿no? La comunidad internacional realmente lo ha hecho a través de diferentes medidas en las que se intenta presionar y en distintas oportunidades se han abierto canales de diálogos y ahora pareciera que la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos buscaría también, digamos, articular dentro de América Latina un bloque que de alguna manera presionara un poco más para lograr esa salida o el retorno a la democracia que usted señala. Sí, bueno, no puedo hablar por la administración norteamericana, pero sí creo que siguen esfuerzos en ese sentido. Hay que continuar con estos esfuerzos. Embajador, ¿qué ha faltado quizá en la región? Es decir, han habido sanciones importantes en Europa, en Estados Unidos, y quizás en esto América Latina ha quedado un poco rezagada en tomar decisiones más contundentes. ¿Qué ha faltado? Bueno, son situaciones complejas. Seguramente no ha faltado determinación a mi gobierno, ni al gobierno de Colombia, ni a algunos otros países, en fin. Pero creo que Europa recién empezó con un conjunto de sanciones. Es un proceso que tiene que ser pacífico, ¿no? y que toma tiempo, desafortunadamente, pero es el canal que tenemos hoy, el canal diplomático. El embajador de Brasil en Colombia, Luis Antonio Balduino. ¿Cree usted, una última pregunta, embajador, que quizás la experiencia que ha tenido la Fuerza Armada del Brasil en la operación Acolida pueda ser compartida con la Fuerza Armada de Colombia en relación a la atención de los migrantes venezolanos? Sí, seguramente ha habido ya encuentros entre los dos países, los dos gobiernos, las dos agencias de cooperación para intercambiar estas experiencias. No solo Brasil puede aportar experiencias a Colombia, pero también Colombia a Brasil. ¿No? Esto ya está en curso, ¿no? Este diálogo, ¿no? Exacto, y es como de doble vía, una experiencia compartida. Embajador Balduino, le agradezco mucho estos minutos con nosotros. Gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias, ha sido un placer. Muy amable de su parte.